Y a esta hora nos trasladamos a la sala Fabiola Salazar, edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, sesiona la Comisión de Trabajo. Escuchemos. Aquí representamos a los trabajadores, recogemos la necesidad, recogemos el clamor de los trabajadores, quienes exigen simplemente el cumplimiento de un derecho constitucional. Por eso es que estamos aquí reclamando y sustentando varias veces ya la necesidad de la negociación colectiva. Por otra parte, dentro de las observaciones que hace el Ejecutivo al proyecto aprobado en esta comisión, se está aceptando varios aspectos, varios conceptos. Entonces, creo de que este texto no distorsiona la norma que aprobó el Congreso, de ninguna manera, colegas parlamentarios. Entonces, estamos en el deber moral simplemente de aprobar este proyecto. Ya cuántos años estamos porque este derecho se instituya en favor de los trabajadores. Por eso llamo a la reflexión de los compañeros de Fuerza Popular, porque sostengo de que debe haber consecuencia. Si anteriormente votamos por mayoría casi absoluta este proyecto, se vuelve a ratificar. Podrán cambiar las personas, pero no podrán cambiar de repente los conceptos. Cada partido, cada bancada tiene un pensamiento en favor o en contra de los trabajadores. Por eso es que hago un llamado a la consecuencia y a la reflexión de todos los congresistas aquí presentes para que pensemos en los trabajadores. No se va de ninguna manera en contra de la situación económica que vive el país. Por eso es el artículo 3, el inciso 3.4 del artículo 3 de nuestro proyecto, de que se tiene que ver la situación económica, no es así por así pedir y pedir y pedir y gastar y gastar y gastar. Nosotros los trabajadores también somos conscientes de la responsabilidad de la vida económica y el balance económico del país. Por eso, señor presidente, considero de que debemos de ratificar este proyecto como consecuencia de lo anteriormente hecho. Gracias, señor. Muchas gracias, congresista Paz. Damos la bienvenida a la congresista Gladys Andrade, al congresista Mauricio Mulder. Tiene la palabra el congresista Mario Mantilla. Me pedí intervención la congresista letona. Si gracias. usted lo permite, presidente. Sí. La palabra congresista letona. Gracias, congresista Mantilla. Gracias, presidente. Ahora yo entiendo muchas cosas, presidente, porque en algunas tiendas políticas se entendían que algunas campañas se financiaban con 20 chalinas y no pueden entender a qué me refiero. Sé que a algunas personas les cuesta y que determinados escenarios se escogen de acuerdo a sus conveniencias, pero yo no he dicho ni me he expresado de árbitros orates, ni he hablado en forma despectiva del foro que se realizó hoy día. Lo que he hecho es una mención a lo que significa el marco macroeconómico y que es algo que yo defiendo y lo he dicho sin ningún tipo de filtros, que para mí el capítulo económico de la Constitución es el mejor legado de la Constitución que tenemos vigente. Y lo voy a seguir diciendo, y lo digo en forma expresa, no necesito que estén o no estén en el público, porque no hablo para la tribuna. Entonces sí quiero dejar claro el tema, y me quiero referir a la buena fe que se alega, porque al parecer se ha hablado en este espacio de que el Estado o la administración tendría mala fe cuando esto originaría que se vaya a una negociación colectiva. Pero ¿quién determina la buena fe? O la mala fe, en este caso de la administración, es el Estado. Entonces sí, pues hay un problema, no está bien la norma como está planteada, no está bien ir por una insistencia. Entonces, si vamos a confrontar y no queremos rebajar el debate, no vayamos a calificaciones que no se han mencionado y vayamos a los temas de fondo. Hay un problema en el tipo de arbitraje que se quiere aplicar. Hay un problema, mejorémoslo. O sea, yo no estoy en contra y lo he dicho. O sea, a diferencia de otros que han sido
invitados y fueron contratados por pertenecer a determinada ideología, yo pues postulaba a un cargo y ganaba mi proceso como cualquier hijo de vecino, no por tener una ideología determinada. A mí nadie me ha sacado, ni me han revocado, ni me han vacado de un cargo. Entonces hay que ser bien claros con los temas. Acá, si queremos llegar a discusiones técnicas que de verdad beneficien a los trabajadores, vayamos a los temas de fondo, no inventando cosas. Yo no he dicho en ningún momento que los árbitros son orates. He dicho que hay un problema en el registro. Y en el registro no por la calificación. Ya sabemos de qué universidad son estos árbitros. Ya sabemos qué tendencia tienen. Entonces hay que empezar a poner candados, pues. Hay que poner candados que tengan que ver con el respeto al marco macroeconómico. Porque así como dicen representar a determinado sector, yo también represento a determinado sector. Y en este caso, el Estado peruano no tiene que crecer, tiene que disminuirse. Tenemos que tener los mejores funcionarios públicos en el Estado, los mejores servidores, la meritocracia, no por una huelga ni por un plantón. Yo quiero mencionar solamente para que usted sepa, presidente, y el equipo técnico, los casos de los laudos arbitrales que nadie seguramente ha visto acá. Primer caso, laudo arbitral contraviniendo expresamente lo estipulado por el Tribunal Constitucional en el periodo de vacancia de la sentencia que se otorgó beneficios económicos, 18.5 millones, caso Proinversión. 2. Laudo arbitral otorgando beneficios económicos sin tener en cuenta la situación económica financiera deficitaria de la empresa, caso ENAPU, empresa con déficit presupuestal de más de 100 millones. 3. Laudo arbitral, todos estos por los mismos árbitros, en una misma entidad otorgando diversos beneficios, incluyendo el bono por cierre de pliego, 42 millones. ¿Cómo se pagaron esos 42 millones? Con recursos directamente recaudados. Eso es una aberración. Los recursos directamente recaudados le cuestan a usted, me cuestan a mí, le cuestan a los colegas. 5. Laudo arbitral cambiando la estructura remunerativa. Municipalidad Distrital de Surco. Como había plata, échale mano a la plata de la municipalidad. 6. Laudo arbitral indexando sueldos y otros beneficios. Municipalidad de San Juan de Miraflores, una municipalidad que tiene déficit presupuestal. 7. Laudo arbitral que crea beneficios. Municipalidad Distrital de San Borja. Bonificación por el Día del Trabajador, por el aniversario de San Borja, por cierre de pliego y por aumento salarial. Y puedo seguir, presidente, pero no quiero abusar de la gentileza del congresista Mantilla, pero le puedo dejar la copia para que usted pueda analizarlo. Gracias. Tiene la palabra, congresista. Me pide una segundita conclusión del congresista Apaza con señor presidente. Si usted lo autoriza, porque no tiene quiero la verlo palabra, sentado por congresista. las puras ahí. Sí. Gracias, señor presidente. Gracias, colega Mantilla. Simplemente, cuando me refería al foro, me refería al foro de los empresarios para los empresarios. Es un foro que lo dictó el doctor César Peñaranda de la Cámara de Comercio. Por eso me referí a ese foro de los empresarios para los empresarios. Gracias. Me apena tener que volver a aclarar el tema, presidente. Presidente. Sí. Ya, le cedo la palabra con la autorización del presidente. Es que de verdad es que hay que aclarar, pues, porque si no las mentiras quedan como mentiras. El foro al que nos han invitado a varios congresistas el día de hoy tiene que ver en cómo crecemos. Han estado expertos del Banco Mundial, expertos, ¿no? La Cámara de Comercio abre a todos. Me he encontrado con varias mujeres microempresarias que tienen un programa piloto para mujeres víctimas de violencia. Yo no creo que esas mujeres merezcan un trato despectivo o una calificación foro para empresarios. Es un foro en el cual se buscan alternativas de desarrollo a la crisis a la que ha llevado, por ejemplo, gobiernos retrógradas, violadores de derechos humanos como el de Maduro, con ideologías totalmente desfasadas como la de Maduro, como está Venezuela, y se tocó el caso de Venezuela. Pero lo que se busca en esta clase de foros es abrir la discusión sobre cómo podemos hacer para reactivar la economía, para generar empleo y reducir la pobreza. Porque quieran o no, la única forma de generar crecimiento económico es a través de la inversión, sea pública y privada. Y la única forma de reducir la pobreza y evitar que ciertos sectores ideológicos aprovechen a los pobres es crecimiento económico,
Es la única forma, no hay otra receta que haya funcionado en el mundo, presidente. Gracias, congresista Mantilla. La palabra, congresista Mantilla. Bueno, por fin voy a hablar, presidente. Presidente, bueno, en realidad, creo que acá, escuchando a la congresista Laos, de Tona también, y también a los otros congresistas de otras bancadas, creo que aparentemente existe una imprecisión en cuanto a este tema de la disponibilidad presupuestal, que a pesar que está contemplado en el artículo 3.4, sin embargo genera ciertas dudas. Ahí me gustaría en todo caso, presidente, de que en este artículo 3.4 se le agregue ahí un pequeño párrafo en el que diga, ¿no? Previsión y provisión presupuestal. El acuerdo de negociación colectiva que tenga incidencia presupuestaria debe considerar la disponibilidad presupuestal teniendo en consideración ingresos corrientes. Los ingresos corrientes. Porque ¿qué son los ingresos corrientes de acuerdo al glosario de términos económicos que utiliza el MEF? Un ingreso corriente son aquellos que se obtienen de una manera regular y periódica en una institución y que no altere de una manera inmediata su economía. Entonces, creo que por ahí podemos de repente precisar un poco más este concepto para no afectar la economía o el presupuesto nacional y que se circunscriba todo, cualquier negociación, simplemente a los ingresos corrientes. Y respecto, esto me refiero tanto a instituciones públicas del nivel nacional como gobiernos locales, ¿no? Porque, como le digo, hay, por ejemplo, gobiernos locales que reciben canon minero, reciben una serie de ingresos que de repente hasta le quieren echar mano a ese tipo de ingresos. O hay multas o rentas temporales que también quieren echar mano, pero si consideramos la palabra ingresos corrientes, entonces como que podemos corregir esas dudas. Ahora, respecto al tema del arbitraje, bueno, también hemos tenido pues malas experiencias con los árbitros, ¿no? Por ejemplo, en estos casos de los arbitrajes de las grandes constructoras, que hemos sabido cuántos millones y millones se han llevado y negociando con los árbitros para que evitan laudos arbitrales. Entonces yo creo que hay cierta razón para poder precisar y mejorar el proyecto. Yo voy a apoyar el proyecto, pero de repente corrigiendo para evitar una distorsión de lo que realmente debe ser la negociación colectiva. Muchas gracias. Gracias, congresista Mario Mantilla. Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidente, hablan con verdad aquellos que sostienen que este es un tema bastante debatido. Claro, hay algunos colegas parlamentarios que se han incorporado a la comisión, pero el debate que llevó a la aprobación de esta norma en esta comisión duró varios meses, y se recibieron aquí las opiniones de casi todas las personas que están concernidas en estos procesos. Incluso creo que me parece que llegó a venir el ministro de Economía, y estuvieron los sindicatos, estuvieron los especialistas en materia de derecho laboral, es decir, ha sido una discusión bastante amplia. Y yo creo, presidente, que ahora que estamos discutiendo únicamente si insistimos o no insistimos, o si insistimos en parte o no, el tema de fondo que nosotros tenemos que contemplar es cómo es que el Poder Ejecutivo formula observaciones que no tienen que ver con lo que es el objetivo de esta norma, que es el establecimiento o el restablecimiento de un derecho constitucional. O sea, nosotros no tenemos por qué aquí discutir temas de carácter presupuestal, eso es otra cosa. Tendría que haber ido a la Comisión de Presupuesto. Esta no es una ley de presupuesto, esta es una ley de reivindicación de derechos constitucionales, que, como bien se ha señalado, está en el artículo 28, pero que además está con un verbo que no es un verbo que permita una interpretación, en sentido contrario. Dice, el Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, cautela su derecho a su ejercicio democrático, y dice en el inciso 2, fomenta la negociación colectiva. No dice reconoce la negociación colectiva, no dice acepta la negociación colectiva, dice la fomenta. ¿Por qué? Porque la negociación colectiva, presidente, es justamente el respeto a la libertad de contratación entre personas,
que también está establecida en la Constitución y que se usa mucho en el derecho civil, pero que en el derecho laboral también constituye la misma fuerza que tiene cualquier contrato que firma cualquier otra persona o que se firmen entre particulares. Entonces, al fomentar la negociación colectiva, lo que está haciendo la Constitución, que es muy aplaudida en el ámbito del capítulo económico, y esto está incluido ahí, lo que está diciendo es que si las mejoras de carácter salarial o de mejoras de carácter laboral que se dan al trabajador público fuesen decisiones de carácter político por parte de quienes conducen el Estado, estas sí podrían ser objetadas en función del presupuesto o en función de cómo es que se utiliza una decisión de carácter político para dar un beneficio determinado a un sector de trabajadores de la administración pública, y más bien ese tipo de derechos, en lugar de que puedan ser esperados que vengan de arriba hacia abajo, tienen que ser el consecuencia de lo que es la negociación colectiva, es decir, en aquella en donde se negocia y se acepta por ambas partes la firma de lo que es al final un pliego que se presenta. Es decir, el trabajador va a pelear por convencer al empleador, en este caso el Estado, de que determinados derechos que le está reclamando, estos puedan ser aceptados. O sea, no es cuestión de decir, vamos a hacer una medida de fuerza para que a la fuerza nos den una satisfacción laboral, sino que la vamos a negociar. Y la negociación entre particulares es el elemento que genera más derecho que incluso la propia ley. La fuerza de un contrato es una fuerza de ley. Y cuando hay aceptación, se establece como un criterio fundamental que los contratos son sagrados. Pacta sunt servanda. Esto viene desde el derecho romano y mucho antes, en el sentido de que se respeta los pactos firmados. Entonces, presidente, no caben hacer objeciones de carácter presupuestal a este tema. Habría que haber esperado de parte del Poder Ejecutivo alguna objeción de carácter jurídico, ¿no? En el sentido de que a lo mejor festinamos trámites o que ya este derecho ya está vigente o cosas como esas, pero no, son de carácter presupuestal y yo creo que no las debemos tomar en cuenta, porque el tema presupuestal entrará en discusión cada vez que se presente un pliego de reclamo, cada vez que se inicie un proceso de negociación colectiva. En ese momento el tema presupuestal entrará, porque es obvio que no se puede pedir tampoco al cielo, ¿no es cierto? Habrá una negociación colectiva en una entidad pública y los trabajadores sabrán que hay límites obvios que están establecidos por el presupuesto. Además, ya ha habido, pues, en nuestro país muchos años de negociación colectiva en el sector público. Y si bien es cierto, se generaron en situaciones incluso en las que había una gran crisis económica en nuestro país, esto no hizo que el Estado, pues, colapsara, sino que entran en procesos que a veces son bastante complicados, pero entran en procesos en que la negociación colectiva resuelve los problemas. Entonces, en ese sentido, presidente, como primer punto, considero que la discusión de este tema es una discusión que debe ir por el ámbito jurídico y no por el ámbito presupuestal. Y en segundo lugar, lo siguiente, presidente. Creo que si el Congreso de la República insiste, y se van a necesitar los votos para esto, y obviamente todos sabemos que hay una bancada mayoritaria que puede tener posiciones distintas, no debe ser interpretado, espero, por el gobierno como una suerte de respuesta con mano alta o con mano dura del Congreso hacia las críticas que el señor Vizcarra le está haciendo al Congreso de la República. Yo espero que los congresistas que están de acuerdo con los juicios políticos que emite el señor Vizcarra cuando quiera arrinconar al Congreso, cuando diga, vayan con la reforma, etcétera, etcétera, no se vean nublados por el hecho mismo de que cuando aprobemos una norma como esta, seguramente el gobierno va a contestar diciendo que esta es una especie de revancha que le estamos haciendo, lo queremos arrinconar, y hasta es capaz de seguramente pedir cuestión de confianza para que no se apruebe, para amenazarnos con disolver el Congreso. Espero que esa posición no sirva de pretexto por el momento en que nosotros aprobemos el tema de la negociación colectiva de la administración pública, en el sentido de que somos irresponsables y los vamos a obligar a gastar más de lo que gastan. Bueno, le doy en un minuto la interrupción.
Bueno, lo que tendría que hacer el gobierno en ese caso es una reingeniería profunda del mecanismo de pago de salarios que hace el propio Estado peruano, por favor. Este Estado peruano, que supuestamente por una ley del Congreso rige que nadie puede ganar más de 15.600 soles, este Estado peruano le paga 45.000 soles en la superintendencia de Banca y Seguros, paga más de 40.000 soles a cada vocal supremo, y los ministros se duplicaron sueldo de 15.000 soles, se lo duplicaron a 30.000. ¿Cómo? O sea, para eso sí hay, ¿no? Para eso sí hay, en contra de la ley. En contra de la ley. En el Parlamento no hemos hecho nada. Deberíamos haber acusado constitucionalmente a esos ministros, de la época del señor Humala, que se duplicaron el sueldo de un día para otro, con un decreto supremo. ¿Cuándo un decreto supremo modifica una ley? La famosa ley PIS. Esa ley está vigente, nadie la ha derogado. Y sin embargo, con decretos supremos, ahí sí, encuentran la fórmula para aumentarse los sueldos de los altos funcionarios. Y ahora tenemos funcionarios que llegan a ganar hasta 50 y tantos mil, porque se fijan bonos, se fijan además una serie de gollerías, que evidentemente les va a restar autoridad moral a la hora que se quieran oponer a este tema de la negociación colectiva. Porque para eso sí va a haber plata, para comprarse carros de lujo, o para los viajes que tienen, etcétera. Esas cosas, presidente, van a entrar en el debate si es que el gobierno mantiene su posición de insistir o de oponerse a la negociación colectiva, que es un derecho establecido, no solamente en la Constitución, sino que es reconocido y también fomentado, porque de ahí toma el verbo la Constitución, por la OIT. La OIT no marca diferencias entre la negociación colectiva en el sector público y la negociación colectiva en el sector privado. Porque el derecho, donde se ejerce, no cambia en sí en lo que respecta al ejercicio del mismo. Me pedí una interrupción al congresista Mantilla. Sí, tiene la palabra el congresista Mario Mantilla. Sí, presidente. Muchas gracias, congresista Mulder. Precisando más lo que mi intervención que hice anteriormente, presidente, y teniendo en cuenta de que podemos tener dudas del actuar de los árbitros cuando emitan su laudo, me gustaría que en todo caso en el artículo 18 se incluya un inciso que establezca que en ningún caso los laudos podrán incluir conceptos de ingresos no corrientes, ¿ya? Bajo sanción de nulidad y responsabilidad inclusive de los árbitros. Con esto ya le cerramos un poco a aquellos malos árbitros que pueden de repente excederse en considerar conceptos que no corresponden en función al artículo 3.4. Muchas gracias. Congresista Mercedes Arras. Sí, ya. Gracias, presidente. Y bueno, yo he sido ministra de Economía del presidente Alan García y fuimos muy cuidadosos con la casa fiscal porque también reconocemos mandatos que nos da el Tribunal Constitucional en las sentencias en las que les dice si se tiene que revisar el tema de la capacidad fiscal y tener los estudios de económicos para poder hacerlo, porque éramos realistas, o sea, no por buscar ser más populares queríamos aumentar indiscriminadamente y descuidadamente en ese momento. Más bien creo que las tasas de crecimiento que se lograban en aquel momento, justamente porque tuvimos buen manejo fiscal, buen cuidado del marco macroeconómico. Otro punto también es bien importante, es que ciertamente la OIT sí tiene dos sistemas discriminados. Discrimina el tema de la negociación colectiva dentro del Estado, incorporando los criterios fiscales a través del convenio 151. Entonces, no es que no tengamos un mecanismo para hacerlo. Creo yo, y vuelvo a insistir, tenemos una propuesta que ha venido del Ejecutivo que podría ser estudiada y trabajada acá en esta comisión, o recoger la totalidad que hay de observaciones que son bastante buenas que ha mandado el Ejecutivo y podríamos mejorar el texto, pero tal cual está hoy día realmente es un texto que no podríamos realmente administrarlo adecuadamente y le haría mucho daño a esa buena disciplina fiscal y esa capacidad de mejorar el gasto para hacer el bien a nuestra población. Porque la capacidad de gasto que tengamos adecuado y el buen manejo fiscal nos permite crecer económicamente. Solo para recordarle al congresista Mulder, si me permite, señor presidente, en los años del gobierno de Alan García, justamente por tener esta buena disciplina fiscal, tuvimos superávit económico y pudimos soportar los malos tiempos de Humala. Porque de verdad, eso es verdad, los malos tiempos de Humala han reducido toda la posibilidad de seguir creciendo a los ritmos que teníamos. No porque teníamos precios internacionales altos, eso nos ayudamos, sino porque hacíamos política económica que era correcta
y caminaba en favor de la gente menos favorecida. ¿Qué hicimos? Bajamos 20 puntos la pobreza, pero no descuidando nuestra caja fiscal. Entonces creo yo que tenemos que recordar los buenos tiempos en todo caso para poder hacer la buena gestión. Presidente, solo 2 minutos para refutar lo que acabo de escuchar. En el sentido de que no hay negociación colectiva que no tenga un parámetro presupuestal, público o privado, no hay. Es decir, si se tiene temor a que en el sector público haya una demanda que pase del presupuesto, el mismo temor puede tener cualquier otra empresa si es que el sindicato le pide más de lo que la empresa tiene. O sea, siempre hay una limitación presupuestal y no se puede pedir más de lo que la empresa privada le puede dar. En un sindicato cualquiera, la empresa puede pedir, el sindicato puede pedir lo que quiera, pero si la empresa no tiene, no le puede dar, pues por eso se llama negociación colectiva. En el ámbito público es igual. Si hay un presupuesto establecido, ese presupuesto es el que... Me pido otra interrupción, si no, por favor, adelante. Sí, estoy de acuerdo con usted, por eso se pide el estudio, queremos que se incluya el tema del estudio económico financiero para poder ver la capacidad fiscal, no está incluido. Y segundo, el arbitraje obligatorio lo que hace es un pésimo incentivo a no negociar, y el arbitraje obligatorio hace que además obliga al Congreso que apruebe en la ley del presupuesto el monto que pague. Ese es el problema. Ahí es donde nos saltamos la parte fiscal. Por eso es la necesidad de revisar los supuestos que yo le he puesto ahí en la discusión y que se han obviado. No es que estemos en contra de la negociación colectiva. Vuelvo a insistir, tengamos una buena ley de negociación colectiva. Ese es el punto. Bueno, pero con algo se comienza. Entonces, si queremos tener una buena ley con negociación colectiva, comencemos dando la ley, pues, ¿no es cierto? Y después se establecerán los criterios de carácter presupuestal. Obviamente, se va a tener que adecuar, la ley de presupuesto que aprobemos en el mes de noviembre se va a tener que adecuar a la existencia de este parámetro. Obviamente, si lo aplicásemos de una manera directa, sin que el Estado peruano prepare las posibilidades de negociaciones colectivas, obviamente se encontrará con dificultades de carácter presupuestal, pero se puede hacer, y me parece que la fecha en la que estamos trabajando este tema es justamente propicia, porque es en este momento que en el Ministerio de Economía se están estudiando todas las variables presupuestales para presentar el proyecto de ley de presupuesto que debe ser en el mes de julio o agosto a más tardar. Entonces, es obvio de que esas limitaciones de carácter presupuestal van a tener que contar con la posibilidad de que haya una variación en función de un mecanismo de negociación colectiva, como sucede ya en muchas entidades del Estado. Por ejemplo, en el Banco de la Nación, por ejemplo, aunque no es técnicamente el Estado, pero negocia como una entidad pública y se les considera funcionarios públicos, también en el caso de salud y de todas las instituciones en donde se hacen negociaciones colectivas, y no con un sindicato, sino con 20, 30 sindicatos, en las que en la actualidad se logran pliegos de reclamos y se logran soluciones que son pactadas entre los trabajadores públicos y lo que vendría a ser su patronal, que simplemente son funcionarios del Estado peruano. Entonces, en ese sentido, presidente, a mí me parece que no hay argumento para decir que hay que cercenar un derecho constitucional en función de un tema de carácter presupuestal. Lo que tiene que haber es adecuación de carácter presupuestal, obviamente, y esa adecuación, reitero, debe pasar porque invoquemos que el Estado peruano haga una auténtica reforma del pago de salarios de los altos funcionarios públicos. En la mañana estábamos discutiendo, por ejemplo, cómo hay algunos altos funcionarios que, a lo mejor con justo derecho, pero estamos hablando de dinero público, ¿no es cierto?, contratan los mejores estudios de Lima, que cobran pues $500 la hora, $600 la hora para defenderse de imputaciones que tienen, privilegios que no tiene un parlamentario, no tiene un alcalde. Entonces, en eso, presidente, con esa reingeniería, seguramente será mucho más viable que una ley de presupuesto pueda permitir este mecanismo de negociación colectiva. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Hernando Ceballos. Gracias, presidente. Yo creo que el congresista Mulder ha sido bastante claro, ¿no? Ahora, yo quiero insistir en un tema conceptual, es decir, la negociación colectiva y la posibilidad que tienen los trabajadores con los empleadores de sentarse a discutir cuánto van a ganar. ¿Eso está mal? Eso lo tenemos que ver como... ¿Por qué se van a sentar si pueden generar un forado al presupuesto público? Pero además el dictamen, señor presidente, señala claramente que esta negociación incluso debe tomar en cuenta
todas las previsiones, provisiones y su incidencia en el presupuesto general de la República. Así que, ¿qué más? O sea, vamos a decir, bueno, en toda negociación donde los sindicatos plantean una serie de mejoras y el Estado señala una serie de objeciones, como en esta negociación pueden generarse excesos, mejor entonces no tengamos la negociación colectiva o dilatémosla, pues, ¿no? Vamos a tirarla para adelante, cada vez más para adelante, vamos a vulnerar nuestra propia Constitución, los propios organismos internacionales de los cuales somos parte, con el criterio absolutamente mezquino e inconstitucional que los trabajadores no tienen derecho a conversar con su empleador su situación presupuestal, sus bonificaciones. Esto acá mencionaban a Guaidó, yo creo que se hablan a Maduro, a Guaidó, no sé, porque ahora Guaidó tiene una posición sobre el señor Fujimori diferente, pero lo cierto es que incluso Estados Unidos, ¿no es cierto?, que es el adalid del cuidado del mercado, ¿no es cierto?, defiende la negociación colectiva y es parte de la OIT. En Europa, señor presidente, no hay ningún país que diga estoy en contra de la negociación colectiva. De hecho, cuando Turquía precisó algunos ajustes a la negociación colectiva, fue justamente el Tribunal Europeo el que le enmienda la plana, porque es absolutamente racional que los trabajadores puedan negociar con sus empleadores sus condiciones remunerativas, ¿no? Y esto yo no sé por qué ahora veremos retroceder otra vez, pasar por encima de la Constitución, pasar por encima del Tribunal Constitucional, para defender una supuesta política económica que, dígase de paso, el marco macroeconómico este año nos ha generado 400.000 nuevos pobres, señor presidente, y no ha sido precisamente porque tengamos negociación colectiva en el país. Lo que tenemos es una serie de conflictos porque los trabajadores del sector estatal tienen que movilizarse y luchar por hacer respetar sus derechos para pasar por encima de un marco legal que no tenemos en el país y que necesitamos lograr, señor presidente. Realmente me parece increíble que todavía acá, luego de haber ya agotado la discusión en primera instancia, que estemos cuestionando la necesidad de que los trabajadores puedan negociar sus propias condiciones remunerativas, ¿no? Querer decir de que estas tienen que estar condicionadas después de que negocian los trabajadores con sus empleadores, después de que hay un arbitraje, a que el Poder Ejecutivo le dé también el visto bueno, es llevar a punto muerto la negociación colectiva, señor presidente. Y eso parece que es lo que se pretende por algunas bancadas y algunos congresistas. Me pido una interrupción a la congresista Glave. Congresista Arauz, sí. Problema, señor presidente. Tiene la palabra, congresista Arauz. Gracias, sí, señor presidente, y gracias, señor congresista Ceballos.